Vamos a orar. Señor Padre que estás en el cielo, te agradecemos esta noche que nos permites estar conectados. Te agradecemos esta oportunidad de poder aprender más de tu palabra, de aprender quién eres tú, Señor, de reconocer el amor que nos tienes y de cómo nos llenas de bendiciones, Padre. Gracias por ello. Te ruego tanto que lo que ahorita veamos sea de profunda abundancia y gracia para cada uno de mis hermanos, que aprendamos a valorar lo que usted hace por nosotros y que esto nos lleve a estar conectados contigo, pero también a alabarte, Padre, a aprender de ti, Señor, pero que esto también nos lleve a poder ser verdaderamente discípulos de tu Hijo, Señor, a que tengamos gratitud y que esta gratitud también nos lleve a verte a ti y que todo lo que podamos estar pasando en estos momentos, Señor, pues veamos que tú eres más poderoso y estás más allá de todo lo que pueda pasar, Padre, y que a través de ver eso, Señor, podamos llenarnos de esperanza, de fe, de amor, y que esto lo podamos compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, por esta clase. Te ruego que te quedes en la atención de mis hermanos y todo esto se logra a través del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les pido que podamos poner toda nuestra atención en lo que ahorita vamos a estar haciendo, que dejes de hacer alguna otra actividad si es que estás haciendo algo más y que podamos poner toda nuestra atención en lo que vamos a ver el día de hoy. La clase que vamos a ver se llama Bendiciones Espirituales en Cristo, una gran razón para alabar a Dios. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar el siguiente texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Pero para esto les quiero explicar algo que estuve investigando con respecto a esta porción de Efesios. Uno es que esta parte de Efesios se piensa por muchos estudiosos que es un himno o una alabanza que tenían los primeros cristianos. ¿Qué significa esto? Pues bueno, era como una canción que repetían cada vez que se reunían. Era algo que les hacía recordar a Dios y lo entonaban en forma de canto. Pues bueno, así como cuando nosotros en un servicio alabamos a Dios, pues bueno, esta porción de Efesios se utilizaba de esa manera. Entonces muchos piensan que esta porción es una alabanza, un himno que tenían los primeros cristianos. Por lo tanto, vamos a hacer algo curioso. Así como cuando estábamos enamorados y pues le dedicábamos una canción a nuestro ser amado, o en mi caso, cuando yo ya me iba a casar, una de las cosas que hice fue dedicarle una canción en nuestra boda a mi esposa. Entonces estuve escuchando la letra de varias canciones y viendo qué era lo que más representaba lo que yo sentía por ella. Había letras de canciones muy bonitas, pero que no se aplicaban en lo que habíamos vivido ella y yo. Entonces estuve escuchando, analizando qué decían, por qué decían eso, hasta que encontré con una canción que fue la que le dediqué en nuestra boda. Pues bien, es lo que vamos a hacer también con Efesios. Vamos a analizar esta porción de la Biblia como si analizáramos una canción de amor. Pero para esto tenemos que aprender unas cosas como qué es alabar. A lo mejor ya conocemos, ¿no? Alabanza es hablar bonito y ya, ¿no? Pero hay que quitarnos ciertas ideas incorrectas de lo que realmente es alabar. Y para ello me di a la tarea de investigar la definición de alabar. Una de estas definiciones dice lo siguiente: es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Eh, Quiero hacer énfasis en esto de reconocimiento. No es que nosotros inventemos las cualidades de la persona o del ser a quien estemos alabando. No es de que exageremos estas cualidades, sino más bien es que nosotros las reconozcamos, que nos demos cuenta qué cualidades tiene esta persona. En otras palabras, una alabanza no es hacer la barba, no es quedar bien con alguien, no es hablar bonito solamente por hablar bonito, sino más bien es decir
cosas que ya la otra persona o el otro ser o la otra cosa ya tiene. En el caso de Dios, pues esto es muy significativo porque cuando decimos que Dios es todopoderoso, que esto es una alabanza, no estamos exagerando, estamos reconociendo quién es Dios. Otra definición de alabar es el reconocimiento entusiasta por lo que merece elogios. Esto es que no solamente es decir palabras bonitas, no solamente es hablar bonito, sino más bien es que con todo nuestro ser, porque lo creemos, porque lo que decimos lo creemos, se refleje que creemos en lo que estamos diciendo, en este reconocimiento. Esto es lo que lo vuelve entusiasta, en que con todo nuestro ser estemos alabando. Ok, quedando más en claro qué es alabar, pues habría que preguntarnos entonces, ¿para qué alabar? ¿De qué nos sirve alabar? Bueno, pues nos sirve para dos cosas. Una es para darnos cuenta ante quién estamos. eh, a quienes nosotros alabamos, comúnmente son a personas importantes y el hecho de alabarlos es porque nosotros estamos reconociendo ante quién estamos. Si nos presentamos ante alguien que admiramos, ante alguna autoridad, algún presidente o alguien, pues bueno, cuando nos referimos con él a él por medio de alabanzas, pues nos damos cuenta nosotros, pues bueno, quién es la persona. Pero en el caso de Dios también resulta significativo, porque cuando nosotros alabamos a Dios, estamos reconociendo quién es Él, estamos dándonos cuenta de las cualidades que tiene Dios. Y al darnos cuenta, pues bueno, yo creo que ya ahí empieza una gran bendición y nosotros entramos en conciencia de ante quién estamos. La segunda razón para alabar es que también es una expresión de amor y respeto. Alabamos a personas a quienes respetamos por quienes son, pero también alabamos a personas que amamos. Puede ser un familiar, un amigo, que les decimos palabras de cómo son, reconociendo sus cualidades, porque pues es una expresión de amor de parte nuestra hacia la persona. De la misma manera, la alabanza hacia Dios es un reconocimiento de nuestra parte de quién es Él, por respeto y por amor. Bien, ¿por qué hablar de este tema? ¿Qué razón tendríamos para alabar a Dios en la situación actual? En una situación donde a lo mejor muchos ahorita le están pasando un poco difícil, donde a lo mejor han muerto familiares o personas muy cercanas, donde a lo mejor hay personas ahorita enfermas que están sufriendo, donde a lo mejor hay quienes ahorita están preocupados por qué es lo que van a comer el día de mañana, cómo van a pagar la renta. Ahorita es una situación complicada y si habremos que preguntarnos por qué hablar de este tema, por qué no hablar de toda esta situación que está pasando actualmente. Pues bueno, todo depende de en qué nos estamos enfocando. Así como un niño que de repente su mamá le da un helado y va corriendo y se le cae y empieza a llorar. Y la mamá dice, pues es que allá hay más helado, ahorita te sirvo más, pero el niño sigue llorando porque lo que está viendo es el helado tirado. A veces nosotros nos enfocamos solamente en las cosas que nos provocan dolor. Y con esto no quiero ser insensible, no quiero decir que nos olvidemos de las cosas malas que están pasando y solamente veamos las cosas buenas, porque no es así. Realmente sí estamos pasando por situaciones complicadas, pero lo que quiero transmitir es de que el panorama es más amplio que el dolor que podamos o el sufrimiento o la dificultad que pudiéramos estar pasando en este momento. El panorama es más amplio que eso y cuando nosotros vemos más allá, cuando vemos todo el panorama completo, nos damos cuenta que hay muchas cosas por las cuales podemos alabar a Dios y debemos alabar a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿en qué nos debiéramos enfocar? ¿Qué otras cosas nos llevan a ampliar nuestro panorama de lo que realmente está pasando y de quién es Dios y por qué cosas sí deberíamos estar alabando? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver con esta clase. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con este himno o esta alabanza que empieza en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, el cual
dice lo siguiente, y esta manera de introducción dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el momento de estar analizando la escritura o este himno que les he hablado? Vamos a resaltar algunas cosas, vamos a analizar palabras que a lo mejor para nosotros no son tan comunes, pero también vamos a dar énfasis en ciertos coros, así como en una canción hay coros donde la letra se repite para resaltar algo. Pues bueno, nosotros vamos a enfatizar en aquello que se repite para resaltar ese algo. Vamos a resaltar tres cosas. Una es esto que está en verde. Ay, regreso. Esto que está en verde que es alabado. ¿Por qué? Porque es el propósito de esta canción, es el propósito de esta escritura, que con lo que leamos, con lo que escuchemos, alabemos a Dios. Ese es el propósito de esta escritura. También lo que está en azul es importante, que se va a estar repitiendo varias veces, es en Cristo, porque todas las bendiciones y todo lo que vamos a estar leyendo es gracias a Cristo, es gracias a Jesús, y eso es algo que debemos tener presente. Gracias a quién podemos tener todo lo que vamos a ver. Y otra tercera parte, otro tercer coro que no está ahorita en esta escritura y vamos a ver más adelante, es el por qué Dios hace lo que hace. Y esto es por su voluntad, porque Dios quiere y puede, simplemente por eso. Y vamos a ver un poco más profundamente también, un poco más de ese coro. Pues bien, con esta introducción nos está hablando de qué es lo que va a tratar esta escritura. Alabado sea Dios, porque nos ha bendecido. ¿Con qué? Con poquitas bendiciones, con algunas bendiciones. No, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Y lo que nos dicen las escrituras no son palabras vanas. Todas las palabras que están en las escrituras es por un motivo y es por una razón. Entonces, vamos a ver de qué bendiciones nos está hablando esta escritura. Primera bendición que vamos a ver en la siguiente estrofa, que somos escogidos para ser santos y sin mancha ante Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a leer lo que sigue. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Como les decía, hay algunas palabras que sí tenemos que detenernos para entenderlas bien. Una de estas palabras es para que seamos santos. ¿Qué significa ser santo? Que Dios nos ha apartado para un uso especial, que Él nos aparta porque tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y sin mancha delante de Él significa que por lo mismo de que nos aparta, nosotros no debemos estar sucios o manchados con algo que no nos permita hacer ese propósito, ese plan. Para esto, sí sería bueno hacerte una pregunta que yo me la hice en el momento en que analizaba esta estrofa. ¿Alguien te ha escogido porque quiere estar contigo? Hay que reflexionar un poco en lo que significa esto para nosotros. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Me pone a pensar un poco de las experiencias que yo he vivido y es algo que vamos a estar hablando un poco de mis experiencias, que yo creo que son también las de muchos. Yo me acuerdo una vez que entré a clases en la universidad, llegué tarde. Y cuando llegué estaban en grupitos los compañeros de la escuela, porque habían formado equipos. Entonces llegué y así como, ay, ya cada uno ya está con su grupito, ya está, pues ya tienen a su equipo de trabajo y me quedé así como, ay, pues alguien que me diga que me venga para su equipo. Y ya pues la maestra dijo, no, pues acaba de llegar un compañero, ¿alguien quiere aceptarlo en su equipo? Y ya por ahí alzó la mano un compañero y dije, ah, qué bueno, ¿no? No quedé solo, ¿no? Y ya fui con él y todo, y pues bueno, el chiste es de que fuimos amigos por la universidad, en la universidad. Pero se siente bien que te escojan, que
piensen en ti como alguien que puede estar con ellos, o que tú escojas a alguien y que se sienta perteneciente a ese grupo. Pero también hay momentos en que alguien te puede escoger, momentos más profundos, como por ejemplo, cuando mi esposa me escogió como su pareja de vida. Aquí hay una foto acá abajito de cuando ella me dijo que sí aceptaba en nuestra boda. Y eso es también algo que ella decidió y que ella escogió. Yo no la obligué, no hice algo para forzarla a que ella me escogiera. Tenía todo un mundo de opciones y ella escogió que yo fuera su compañero de vida, así como yo la escogí. Y cuando te escogen de esa manera, pues bueno, te hace sentir amado, hace sentir que eres importante, que eres valioso. Pues bueno, bien hermanos, Dios nos ha escogido. ¿Y qué representa esto? Dios, el Todopoderoso, el creador del universo, nos escogió inclusive antes de que nosotros naciéramos, antes de que se creara el mundo. Dios ya sabía de tu existencia y por eso te santifica por un propósito, porque Él quiere que estés con Él haciendo este propósito y te quita de mancha de todo pecado para que podamos estar con Él, porque Él es santo también, porque Él es justo, para que podamos estar con Él. Entonces, esta es una gran bendición, lo vean donde lo vean, que Dios te haya escogido para estar con Él. Pero esta es nada más la primera bendición que vemos en esta escritura. ¿Cuál es la segunda? Que somos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. En, en una porción del versículo 4 al versículo 6 nos dice lo siguiente: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Como les decía, lo que está en color es algo que vamos a tomarlo como que es el coro, porque es algo que se repite en todas estas escrituras y por lo tanto sí es importante que tengamos en mente, gracias a quién, por qué Dios lo hizo, por su voluntad, porque Él quiere, porque Él puede hacerlo. ¿Y esto qué debe provocar en nosotros? Pues bueno, que lo alabemos. Y en este caso que alabemos su gloriosa gracia, que es un término en el cual nos tenemos que detener. Gracia es un regalo que no merecemos, así de simple. Es algo que no nos ganamos, que Dios nos da, aun aunque nosotros hagamos cosas que no están bien, Dios nos los da. Otra palabra en la que nos tenemos que detener es en predestinó, porque se malentiende muchas veces. Si alguien conoce iglesias calvinistas o de corriente similar, entiende como predestinación como un determinismo. Esto es que nosotros no tenemos voluntad y que simplemente hacemos pues, lo que ya Dios trazó. La realidad es que no es así. La escritura cuando nos habla de que Dios nos predestinó, es de que Dios ya de antemano, Él ya había planeado algo para nosotros. Sin embargo, nos da la libertad de nosotros seguir ese propósito o ese plan o no. A eso se refiere con predestinar. Y otra palabra que tenemos que detenernos es en adoptados. Se oye feo, ¿no? Y a veces así como para molestar a alguien o a tu hermano o tu hermana, le dices, es que es adoptada. Pero en este sentido lo habla como más bien un beneficio. Hay que recordar algo, hermanos. No toda la creación de Dios es familia de Dios. No toda la creación de Dios son sus hijos. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que es un privilegio que nosotros seamos familia de Dios, pero que en un principio, muchos de nosotros, o más bien nosotros, no éramos su familia. Él nos adoptó. Esto es interesante. Y con esto les quiero preguntar lo siguiente. ¿Alguien te ha tratado como su familia aunque no lo seas? Es una manera sutil también de adopción, tal vez no de manera legal, pero cuando alguien pues te trata como su familia, aunque no lo seas. Eh, Hay dos ejemplos.
ejemplos que me vienen a la mente, que yo recuerdo. Uno es una vez que estaba con un amigo en su casa y de repente vi que se le acercó su gatita y se le acurrucó en su pierna, empezó a ronronear y se quedó ahí. Y ya la empezó a acariciar y yo le pregunté, ah, mira, tu gatita te quiere mucho. Me dice, sí, digo, también tengo otro gato, me decía mi amigo, tengo otro gato, pero se la pasa en la calle. Dice, lo que pasa que el otro gato, desde pequeño lo tenemos, desde que casi recién nacido lo tenemos aquí en la casa, entonces él le gusta salir y demás, pero la gatita que está ahorita conmigo, ella la encontramos ya un poco más grande, y pues ella sí vivió mucho tiempo en la calle y cuando la encontramos, pues estaba malnutrida, tenía pulgas, parecía que se había peleado cuando la adoptamos, me decía mi amigo, parece que pues, valoró mucho que ya tuviera un hogar, que ya tuviera que comer, que la cuidáramos. Entonces me decía, realmente esta gatita valora mucho el estar con nosotros porque conoció cómo era no tener una casa, cómo era no tener una familia. Y me hace pensar, ¿no? A veces cuando nosotros no nos damos cuenta de lo privilegiado que somos de tener una familia espiritual, pero también de ser la familia de Dios. Y esto también me hace pensar en algo muy curioso. Me acuerdo que nuestro noviazgo con mi esposa, alguna vez tuve un problema con ella y estábamos peleados. Y en eso, un matrimonio del cual no teníamos casi contacto, un matrimonio se acercó a nosotros y nos estuvo ayudando. Estuvieron dando consejos, hablaron con mi esposa, bueno, ahorita mi actual esposa, en ese momento mi novia, nos ayudaron a entender varias cosas, se preocuparon por nosotros como si fueran nuestros papás. Y es algo que recuerdo con mucho cariño porque me hizo sentir como que esto de que seamos una familia no era algo nada más simbólico, sino es algo literal, tal cual, se preocuparon como si fuéramos sus hijos. Y en ese sentido es como, pues, eso se siente ser adoptado. Tal vez, que de la nada tengas hermanos que se preocupan por ti, que son tus amigos, que tienes padres, hijos, sobrinos. Es algo muy valioso esto. Y pues bueno, lo que nos está llamando esta escritura es a entender, Dios es el Dios todopoderoso y soberano del universo, es quien nos ha adoptado, quien nos ha hecho que seamos su familia. No toda su creación es familia de Dios. Entonces, nosotros al ser su familia, pues somos cercanos a Él. ¿Por qué lo hizo Dios? Al principio de la estrofa lo encontramos, en amor. Lo hizo porque Él nos ama, lo hizo porque Él quiere, lo hizo porque Él puede hacerlo. Pues bien, vamos a la siguiente bendición, que es redimidos mediante la sangre de Cristo. Entonces, la siguiente porción que está en el versículo 7 al 8 dice, en Él, se refiere a Jesús, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Una palabra a la que nos tenemos que detener es en redención. ¿Qué significa redención? Redención significa pagar el rescate de un esclavo. En la antigüedad, cuando era común la esclavitud, pues bueno, había cierta posibilidad en algunos casos de que el esclavo pudiera ser libre, pero tenía que pagar su libertad, tenía que ser rescatado con un precio. Pues en este caso nos está diciendo que Jesús nos rescató y también nos dice por medio de qué pagó, cuál fue el pago por ese rescate y fue su sangre. Es una manera bonita de decir que a través de su sacrificio, de su muerte, es que nosotros somos libres, es que nosotros nos libramos de nuestros pecados, de que más bien nuestros pecados son perdonados. Y es algo que tenemos que valorar. ¿Y esto por qué? Pues conforme a las riquezas de la gracia de Dios, que nos dio en abundancia, no nos dio poquito, nos dio en abundancia. ¿Cómo? Pues con toda sabiduría y entendimiento. Pensando un poco más en esta estrofa, quisiera preguntarles esto.
¿Alguien te ha perdonado una deuda o te ha regalado algo que no mereces? Y sobre todo cuando es una deuda muy grande o cuando es algo muy valioso que dices, ah, caray, yo no lo haría. ¿Por qué hizo esta persona eso conmigo? Me hizo pensar un poco en en la película de Los Miserables, no sé si la hayan visto, en el principio. Este que ven aquí es Jean Valjean, y al principio comienza él siendo esclavo por un crimen menor que había cometido. Lo liberan, pero al liberarlo, pues bueno, le dan su acta de que ya es libre, pero que había sido preso. Entonces, cuando quiere buscar trabajo, no le dan trabajo, lo golpean, lo asaltan, no le hacen caso, lo maltratan, lo olvidan. Y llega un momento donde él está acostado en una tumba y llega un sacerdote quien le da cobijo, le da de comer, le da sustento, le da donde dormir. Y pues él a lo mejor, bueno, él piensa, dice, bueno, a lo mejor ahorita pues me va bien, pero ya cuando el sacerdote ya esté en otra cosa, pues me va a olvidar. Entonces lo que hace es robarse muchas cosas desde de donde estaba, que son de plata, que son valiosas, y se va. Lo agarran y lo devuelven con el sacerdote con todo lo que se había robado. Y le dicen los policías, miren, lo encontramos, y se había llevado cosas de aquí. Y él todavía cínicamente nos dijo que usted se las había dado. Y el sacerdote le dice, sí, así es, yo se las di. Es más, le faltó todavía estas cosas, ¿no? Y le empieza a echar más cosas de plata a a su bolsa. Dicen, no hay delito que castigar, él es libre y todo lo que él tenía yo se los di. Entonces, pues ya se saca de onda, ¿no? Y bueno, hace que él se pregunte en la bondad de las personas y él cambia su manera de pensar. Pues bueno, algo similar nos pasa con lo que acabamos de leer. Este, Dios pagó el rescate por nosotros cuando nosotros no teníamos ninguna otra esperanza, algo que nadie más daría. Imagínate, dar la vida por alguien que está haciendo mal, que somos pecadores, alguien que jamás pecó dio la vida por pecadores, de una manera, dolorosa, y lo hizo por amor, y sin esperar a que nosotros hiciéramos lo mismo, pagáramos lo mismo. Él lo hizo por amor. ¿No es algo en lo cual nosotros debiéramos estar muy agradecidos? Entonces, Jesús pagó la deuda de nuestro pecado con su propia vida para que seamos libres. Esto Dios ya lo había planeado en su plena sabiduría y entendimiento, y por gracia es rico, y porque es rico en su gracia, en darnos abundantemente lo bueno que no merecemos. Aún sin saber cómo fuéramos a reaccionar, Jesús ya lo hizo. Otra bendición, una cuarta bendición, nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué significa esto? En el versículo 9 al 10 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme el propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Una de las palabras que nos tenemos que detener aquí es el misterio. Misterio no significa así como algo místico que nadie tiene que saber y solamente unas cuantas personas lo van a saber. No, misterio se refiere a que era algo que él no había dado a conocer y que precisamente en esta escritura nos los da a conocer a todos. ¿Cuál era este misterio? Que él va de acuerdo a su voluntad, y es que él va a unir todas las cosas en Cristo. Eso es lo que significa. Con eso te pregunto, ¿alguien te ha confiado un gran secreto? ¿Alguien te ha dicho algo, eh, pues muy íntimo? Yo me acuerdo de una vez en un campamento que tuve ahí con algunos amigos, pues se prestó, en ese momento un amigo se empezó a sincerar conmigo y me empezó a hablar de cuando falleció su papá y del dolor que eso le provocó y de muchas cosas que pasaron alrededor de esa circunstancia. Yo sentí que era muy íntimo lo que él me estaba compartiendo y lo valoré mucho porque eso también permitía que nosotros fuéramos más cercanos. Y eso es lo que produce cuando alguien te confía un gran secreto, cuando te confía algo que es importante.
Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos está confiando algo que es importante. ¿Y qué es ese algo? Pues que nos está confiando que Jesús es la máxima autoridad y que todo va a estar unido en Él, que nosotros vamos a estar unidos en Jesús y Dios lo quiere que lo sepamos. ¿Se acuerdan un poco de la escritura de Juan cuando Jesús le dice, yo ya no les llamo mis siervos, sino mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho? Tiene este mismo sentido, que Dios nos considera tan valiosos que también nos da a conocer cosas que son muy importantes. Una quinta bendición, ¿cuál es? Pues fuimos hechos herederos. En el versículo 11 al 12 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, ya vimos que es predestinado, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Hay que alabar a Dios por por su gloria, pero también por nosotros, para que seamos de alabanza de su gloria. Bien, te quiero preguntar lo siguiente, heredero, es algo más bien en lo que necesitamos también, otra de esas palabras que necesitamos detenernos, heredero. ¿Qué es un heredero? Pues alguien que recibe una herencia, sencillo. Pero esto tiene un trasfondo que debemos entender. Alguien que recibe una herencia significa entonces que tú recibes un bien que tú no ganaste, que tú no trabajaste, lo heredas. Y con esto te pregunto, ¿alguien te ha regalado algo valioso por lo que no has trabajado? También platicando con unos amigos, discípulos, ellos nos compartían que estamos en su casa y nos decían, ah, pues es que esta casa me la heredó mi abuelita. Entonces, pues ya nos compartía, ¿no? De los beneficios que fue eso, porque se las heredó en el momento en que ellos estaban formando familia, y eso les ha permitido poder estar, bien económicamente y por muchas circunstancias. Pero es algo que ellos también valoran mucho, ¿no? De que qué bueno que nos dio esto de gran valor, porque, pues nos ha ayudado de gran manera. Eh, pues bien, hay que ver lo que Dios nos está dando entonces. Dios nos está heredando. ¿Qué nos está heredando? Pues bueno, todas sus promesas. ¿Qué contienen sus promesas? Pues todas las riquezas, todo lo que vemos en las escrituras que hablan acerca de su gracia, de su amor, de su bondad, el cual es abundante. Y eso lo hace, ¿por qué? Pues bueno, ya vimos que nos adoptó como su familia para heredarnos, pero lo hace por amor, porque quiere y puede hacerlo sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. No hemos hecho nada para merecer esa herencia, solo una cosa, tener nuestra esperanza en Jesús, solamente esperarlo, reconocer por quién lo tenemos y solamente esperar a cuando se cumpla que recibamos esa herencia. Una última bendición, y con esto acabamos, es que somos marcados con el sello del Espíritu Santo. En el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ok, vamos a detenernos en algunas palabras interesantes. Uno es cuando nosotros escuchamos el mensaje de la verdad, lo que es el evangelio, las buenas noticias de que Jesús venía y traía el reino consigo, y lo cual nos ha traído salvación. ¿Salvación de qué? De una vida sin sentido, del el castigo por nuestros pecados. También algo en lo que nos tenemos que detener es en marcados con el sello que es el Espíritu Santo. ¿Qué idea tienen con esto de un sello? Pues bueno, en la antigüedad, cuando se firmaba un contrato, pues bueno, la manera de autentificarlo, y todavía se hace actualmente, es a través de un sello legal.
De la misma manera, lo que nos está diciendo aquí la escritura es que, pues bueno, la manera en que Dios nos garantiza que vamos a recibir la herencia es a través de esta garantía que es su Espíritu Santo, el cual en el momento que llegue la redención final, ya vimos qué significa redención, de todo su pueblo, vamos ya a recibir esa herencia. ¿Ok? ¿Alguien te ha dado una garantía, un anticipo solo por creer? Yo no tengo ningún recuerdo de esto y me voy a explicar un poco más. ¿Qué significa esto? Pues bueno, imagínate, ¿no? Que alguien te va a heredar sí, te va a heredar su casa y te dice, bueno, pues como garantía te voy a firmar, pero no solamente eso, solamente te voy a firmar un contrato, sino en lo que esperas, a que te dé la casa, te voy a estar dando dinero, te voy a abrir una cuenta que tú puedes usar para, que tú puedas disponer de esta cuenta en cualquier momento. ¿Cómo por qué? O sea, ya tienes un contrato, ya tienes la herencia, nada más hay que esperar, pero todavía eso, todavía Dios en su generosidad dice, como garantía, te voy a sellar con el Espíritu Santo, te lo voy a dar. ¿Qué significa esto? Pues Dios nos anticipa la salvación dándonos una garantía. Esto es su Espíritu Santo, quien nos guía y nos protege hasta que se complete la redención del pueblo de Dios. ¿Ven por qué tenemos tantas razones para alabar a Dios? ¿Ven todas las bendiciones que tenemos en abundancia? Bueno, ahí acaba esa parte de Efesios. ¿Qué concluimos con esto? Pues bueno, empecemos por el coro. Tenemos muchas razones para alabar a Dios, solo hay que ver las bendiciones que nos ha regalado, lo cual nos hace ricos en su gracia. Es enfocar en lo que ahorita Dios nos ha dado, en todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Otra razón que por la cual alabar y también que tenemos que concluir en esto es, Dios nos ha dado estas bendiciones por amor, porque puede y porque quiere, no porque lo merezcamos. Nosotros no hemos hecho nada para ganarnos esto. Dios lo ha hecho por amor. Otra cosa que debemos concluir, toda bendición espiritual la tenemos en Cristo, es a quien le debemos agradecer, por lo que la actitud que debemos tener ante Él es de gratitud. ¿Por qué debemos agradecerle? Por todo lo que vimos hoy, porque somos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios, porque somos predestinados para ser adoptados hijos de Dios, porque somos redimidos mediante la sangre de Cristo, porque nos hizo conocer el misterio de su voluntad, porque fuimos hechos herederos, porque fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. La gratitud nos debe llevar a vivir para alabar a Dios, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de esta pandemia, a pesar del coronavirus, a pesar de la muerte y de la enfermedad, de la escasez, del hambre. A pesar de cualquier circunstancia, el panorama es más amplio y es más lo que Dios nos da. Es más y mucho más lo que nos da que lo que nos pide. Por eso, alabado sea Dios.